Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha y gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas aquí a un nuevo jueves en 3 en 1, el programa que hacemos junto con mis compañeras y amigas Camila García, Diana Holguín y quien les habla Charo Álvarez, con la operación técnica del gran Martín Loza. Y bueno, también está el Chino, está Jorge Pardés, Juan Martín, todos los que colaboran y acompañan para que esto sea posible. Y bueno, como siempre, todos los jueves tratamos de abordar las cosas que van ocurriendo, que siempre nos sorprenden o no. Ya a esta altura, ya no sé. Perdí la capacidad de Tuvimos una semana compleja como siempre últimamente, que ya nos estamos acostumbrando a los atropellos institucionales por parte del gobierno nacional. Digo, nos encontramos con 5 militantes, compañeras detenidas con prisión preventiva en una causa federal que no entendemos aún el tema, así que hoy vamos a... Ni por qué están detenidas, federal, ¿no? Claro, ¿por qué la causa está en un juzgado federal? ¿Por qué la jueza Sandra Arroyo Salgado las metió en prisión preventiva como parte de una investigación? Preventiva, además. Claro, pero aparte, parte de una investigación de una supuesta, no sé, célula terrorista más o menos, porque sinceramente no solamente no le encontramos el nexo con el tema de tener una causa federal por esparcir estiércol en una vereda y poner un pasacalle, sino que además... O sea, no se comprende cómo también privaron de su libertad a la madre de Alesia, que también terminó presa unos días porque tenía una cédula azul de un supuesto auto que era de esta chica que estaba en la puerta de Spert cuando se produjo el hecho. O sea, hay una serie de irregularidades a la que la justicia nos viene teniendo acostumbrados que sinceramente no sabemos qué pensar. O sí sabemos qué pensar, que es que en realidad hay una violencia institucional deliberada en contra de militantes políticos que no piensan como el gobierno nacional. No, y eso da cuenta, digamos, de la imparcialidad del Poder Judicial. Y, digo, lo desnuda cada vez más. Sí, ya estaba desnudo con el fallo hacia Cristina Fernández de Kirchner para la prisión... que después para minorar le dieron domiciliaria, aunque no existe en la Argentina ninguna mujer mayor de 70 años que esté presa, iba a ser igualmente la única. Ahora van por los fiscales están pidiendo que la cuestión de ir por los bienes de Cristina, digamos, eso se está planteando, digamos, siguen con, o sea, no les alcanza con esta situación, sino que van a ir con todo, obvio. Y yo lo que creo también en relación a eso es que no tiene que ver, o sea, no muestran en realidad lo que son, que siempre la justicia no tuvo nunca la imparcialidad que dice tener, sino al contrario, que responde a determinados intereses, que responde a determinadas cuestiones y de hecho también tuvimos esta semana la cuestión de la sentencia y del fallo de la jueza de Estados Unidos en relación a lo de YPF. Y tenemos un presidente que, lejos de defender nuestra soberanía y nuestra patria, plantea que la jueza tiene razón. Bueno, son todas cuestiones que son muy preocupantes y donde también tuvimos la situación de que la Corte Suprema revocó una sentencia de 25 años de un abusador
comprobado con sentencia perpetua, un cura, y eso pasó, que fue expulsado por el Papa Francisco. Sin embargo, ahora digamos, echaron para atrás esa sentencia y lo absolvieron. Digo, es grave, gravísimo, y esto está pasando en este contexto, y también se dan situaciones donde me parece que se generan espacios de provocación todo el tiempo y que tenemos que tratar de evitar caer en eso, ¿no? Exactamente, pues somos mejores que eso, y además que consideramos realmente que la política tiene que volver a una senda de la racionalidad. No puede ser este nivel de violencia permanente bajo el cual estamos expuestos, el nivel de violencia bajo los cuales quienes ejercen los cargos se encuentran también. Digo, me parece que como militantes tenemos la responsabilidad y el deber y la vocación de servicio de dignificar los cargos que tenemos. Y para eso creo que tenemos que estar a la altura de las circunstancias, y las circunstancias demandan seriedad, estudiar los temas y no meterse en las provocaciones a las cuales nos quieren llevar estos personajes que están en el Congreso Nacional y como senadores nacionales también. Digo, me parece que tenemos que conservar, que volver a la racionalidad de que el ejercicio de la política es sagrado, porque es parte de la democracia, pero además el ejercicio de la política tiene que ser un deber institucional bajo el cual esa responsabilidad, esa vocación de servicio también tiene que ser dignificada con la racionalidad que debe tener cualquier acción de gobierno, porque es el interés del pueblo argentino lo que está en juego. Estamos ahora en comunicación, vamos a tener una entrevista también porque queremos hacer un especial o queremos empezar a hablar de algunos temas como son el tema del trabajo, del salario y de cuál es la relación que hay hoy entre el salario y los precios, que bueno, obviamente no nos alcanza el dinero y queremos como un poco saber de qué se trata esta situación. Y para eso ya está conectado, sí, por Zoom. Juan Manuel Ottaviano, él es abogado laboralista, y bueno, queremos hablar con él sobre lo que tiene que ver con el ámbito laboral, específicamente también algunas propuestas o la mirada que tiene en relación a qué habría que modificar en relación a esto que se habla también de hacer una reforma y todo eso. Pero bueno, te damos la bienvenida, Juan Manuel, gracias por estar del otro lado. Acá estamos Camila García, Diana Olguil y Charo Álvarez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Buenas noches. Hola Juan, buenas tardes, gracias. Teníamos a Juan la semana pasada y se nos fue el programa, así que nada, te agradecemos, pedimos disculpas que no pudimos comunicarnos el jueves pasado, pero bueno, retomamos esta entrevista este jueves porque realmente el tema nos parece súper importante. Quería empezar preguntándote ahí, si nos permite nuestro operador estrella Martín, nos va a poner una plaquita que vos me habías pasado la semana pasada. Ah, la tenemos, bueno. Que tiene que ver con esta cuestión que a nosotros ahí se ve. Nosotros tenemos un tema que me parece que nos está, como trabajadores y trabajadoras, nos está agobiando un poco, que es la cuestión del salario en relación a los precios de las cosas, ¿no? Porque el mensaje del gobierno es que no hay inflación y de que al fin el flagelo de la inflación concluyó, terminó y demás, pero, sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es que la plata no nos alcanza y las paritarias van por debajo de lo que deberían estar para alcanzar un acceso a los bienes y servicios que necesitamos para vivir bien. Entonces, te quería preguntar esta relación, cómo se da y qué significa esto de que, bueno, que supuestamente no hay inflación y que el salario supuestamente alcanza para el gobierno. A ver, hoy estamos en una situación de estancamiento hacia pérdida del poder adquisitivo del salario. Digo estancamiento porque hacia fines del año pasado, principios de claramente se veía como cierta paridad entre los precios y los salarios, es decir, sin recuperación. Ahora estamos en un momento de franca pérdida del poder adquisitivo del salario con inflación baja, ¿no? Lo cual habla de un congelamiento de salarios con relación a la inflación. Pero ¿de dónde venimos? Venimos, y empezamos desde el comienzo del gobierno de Milei, de una gran devaluación que generó una disparada inflacionaria enorme y obviamente una gran pérdida del poder adquisitivo del salario hacia fines del 23, principio del 24. Esa pérdida salarial fue muy abrupta, tan abrupta que fue la más abrupta pérdida de poder adquisitivo del salario
en la historia argentina, por lo menos desde el 2002 a la fecha. Ahora bien, en 2024, sobre todo en la segunda mitad del 2024, hubo una recuperación del salario, del poder adquisitivo del salario, es decir, del salario por sobre la inflación, pero esto se mantuvo hasta que el gobierno buscó utilizar el congelamiento de los salarios con ese techo a las paritarias de fin del año pasado como un instrumento para seguir conteniendo a la inflación. Es decir, ya con inflación cada vez más baja, se buscó que el congelamiento de salarios o el aumento salarial con 1% mensual o menos del 1% mensual fuera un instrumento de política económica para seguir moderando la inflación. Por Juan, supuesto, a medida que la actividad económica ya no se está recuperando como se recuperaba a fin del año pasado, el resultado que tenemos hoy es que después de todas estas idas y venidas, tenemos prácticamente una situación de empate, de inflación baja, pero también de incrementos salariales muy bajos, un virtual congelamiento, ¿no? yo quería ir desarmando algunas cosas que decías. Acá, Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Una es que cuando hablamos del salario del sector privado, hablamos de qué salario, ¿no? Frente a qué estamos midiendo estas dos variables, porque no es lo mismo los asalariados no formales, los asalariados del sector privado, los monotributistas, digo, ahí para ponerle también como un poco de matiz a cuando estamos diciendo, bueno, se equipararon los salarios. Eso por un lado, para que nos puedas comentar un poco sobre esto. Y sobre lo otro, en términos de inflación, que también está atado a la depreciación, digamos, de la moneda y de también cuánto sale vivir básicamente en la Argentina, que no es lo mismo la inflación del 200... Quiero decir esto, ¿no? Es una pregunta, pero cuando teníamos un 200% anual, digamos, de inflación, lo vivía mejor que con el 1,5 de inflación que yo considero, y ahí también lo pongo en la mesa, con una economía dolarizada y con salarios a la baja. Es decir, Milei nos dice, uy, ahora estás ganando $2.000 cuando la inflación es también en dólares y todo se encareció, como os decía, desde esa gran devaluación. Bien, a ver, con lo primero que planteabas en relación a qué indicador estamos utilizando para hacer este análisis. Estamos utilizando el mejor, es decir, el indicador que mejor muestra o mejor nos permite leer la evolución del poder adquisitivo del salario respecto de la inflación son los mejores salarios de la economía, porque además son los que están más rápidamente monitoreados. Y estos son los salarios registrados del sector privado, Claro. ¿sí? El salario del sector asalariado, por supuesto, ¿no? No estamos hablando Claro. ni del cuentapropismo, ni del trabajo independiente, sino del sector asalariado registrado privado. Por supuesto que por debajo vienen todo el resto de los ingresos, ¿no? Por debajo de este indicador está el salario del sector público, Uh-huh. que no se recuperó No. en el periodo en el que se recuperaron los salarios privados de la misma manera. Lo mismo ocurre, dependiendo aunque qué con sector, mayor volatilidad. perdón, y dependiendo qué Perdón. sector, como los docentes que perdieron el 50% de su salario, ¿no? Sí, o ni hablar el sector universitario, digamos, Claro. por decir, digo, el de los docentes universitarios que incluso están por debajo de la enseñanza, digamos, en general. Por debajo de estos, aunque con mayor volatilidad, los asalariados informales, Uh-huh. es decir, que vienen con salarios más bajos, pero con mayor volatilidad porque precisamente no están regulados. Esto quiere decir que cuando hay crecimiento, quizás crecen un poco más rápido y cuando hay una devaluación, una pérdida del poder adquisitivo, pierden mucho más rápido, ¿no? Hay mayor volatilidad. ¿Por qué no leemos esos salarios que tienen tanta volatilidad? Bueno, precisamente porque tienen volatilidad Uh-huh. y no nos permiten leer con tanta claridad o construir este análisis que sí podemos hacer con el salario registrado privado. Como vos bien decís, todos los demás indicadores están peor. O sea, en la situación más benevolente para Uh-huh. vamos a decir, para el diagnóstico,
Este, hoy en este momento los salarios del sector asalariado privado registrado están congelados. Todos los demás probablemente estén perdiendo, aunque en una de esas el salario de los informales, como tiene mayor volatilidad, quizás no pierde tanto poder adquisitivo. En relación a lo segundo que planteabas, me parece que hay que poder establecer eh, los problemas hoy sin dudas de un modelo que utilizó todos los instrumentos de la economía, inclusive la contención y el congelamiento de salarios para alcanzar una inflación baja, ¿no? Digo, preguntarnos por los costos sociales y económicos y lo poco sustentable que se vuelve un modelo que utiliza todas las variables de la política económica para poder contener la inflación, pero también no olvidar que una inflación galopante, aunque se trate de un modelo que acompaña con remarcación también de salarios esa inflación galopante, no es un buen modelo, porque primero impide precisamente ecualizar esta dispersión salarial o de ingresos que hay entre segmentos tan distintos del mundo del trabajo. ¿Por qué? Porque algunos sectores, como los más sindicalizados, los asalariados del sector privado, se pueden defender mucho mejor de la inflación porque pueden lograr actualización paritaria. Pero hay muchos otros sectores que ante una inflación muy alta no tienen manera de defenderse porque no tienen sindicatos que los puedan defender con la negociación colectiva ante la inflación, lo cual genera mayor desigualdad. Digo, con esto no quiero decir hay un país mejor con alta inflación o un país mejor con bajísima inflación. Digo que siempre es importante qué política salarial y qué política de ingresos para qué contexto inflacionario. Ninguna de las dos es necesariamente buena, ¿no? Y nombraste los sindicatos y nombraste el poder de los sindicatos para acompañar lo que tiene que ver con las negociaciones colectivas. Y en eso también quería preguntarte, porque, digamos, en el último periodo, cuando se empezó con las paritarias, a cumplir, digamos, con esta cuestión de las paritarias, hay un rol que tiene el Estado que tiene que ver con acompañar ese proceso, pero digamos, quiero saber la legalidad o no de esta cuestión de decir por parte del Estado hasta determinado punto podés aumentar o no, desde qué lugar, porque digamos es bastante contradictorio con el discurso de seamos libres y de la libertad, plantear que uno en el marco de una negociación dentro de todo privada, ponele, porque son dos partes que están negociando, donde una tiene está en desventaja, entonces la ley te permite que vos estés representado por un sindicato para justamente darle de alguna manera esa posibilidad de tener una situación más igualitaria. Sin embargo, el Estado, en lugar de acompañar eso, se frena, te para, te dice, no, hasta acá llegaste, no podés aumentar. Digamos, ¿desde qué lugar es eso y cómo choca con la cuestión legal? Bien. A ver, desde antes de la campaña, Milei planteaba esto precisamente que vos decís, digo, las tesis libertarias, ¿no? Para la economía y las relaciones sociales, también de manera extensiva a las paritarias y la determinación de los salarios. El que siempre habló en contra de la negociación colectiva y del Consejo del Salario y los salarios mínimos, por ejemplo, son los asesores económicos de Milei. Pero Milei antes de la campaña, inclusive durante la campaña del 23, tenía como una posición liberal sobre los acuerdos entre partes, también para el caso de las paritarias, y lo decía tal cual como vos lo señalás, es una negociación entre privados. Si los sindicatos y los empresarios se ponen de acuerdo en que tal es el salario que hay que pagar en una actividad, eso se tiene que cumplir porque es un acuerdo entre partes. Eso fue más o menos así, por lo menos hasta fin del año pasado, cuando también hubo un cambio de régimen en la política económica, y en donde el ministro de Economía dejó de acompañar la tesis libertaria y por lo tanto el presidente un poco se desdijo en la política. Y creo que el gobierno hizo esto, le digo, le puso el techo a las paritarias por una necesidad de política económica. Es decir, como planteaba antes, el gobierno necesitó utilizar el instrumento de congelar los salarios para evitar que la indexación salarial, como se la llama, fuera
acompañara a una posible inercia inflacionaria hacia fines del año pasado, principio de este año. Respecto de la legalidad, digo esto como para tratar de entender por qué el gobierno utilizó un instrumento que antes no utilizaba, ¿no? Que es techar o poner un cepo al salario mientras quitaba el cepo al dólar, ¿no? Digo, esto para entender por qué. Pero después, sobre la legalidad. En la Argentina, desde el año 2004, por ley las paritarias son libres y el control del Ministerio de Trabajo, la ahora Secretaría de Trabajo, sobre las negociaciones colectivas, las negociaciones paritarias, solo debería ser un control de legalidad, es decir, que los acuerdos no se opongan a la ley. Y el gobierno, el Estado, no puede hacer política económica, ¿no? Con los convenios colectivos, con la negociación colectiva. Solo debería controlar la legalidad. Si después hay una actividad que entorpece o distorsiona la política económica, bueno, el gobierno tendría que utilizar, el Estado tendría que utilizar otro instrumento para corregir ese problema. Pero las negociaciones paritarias deberían ser respetadas. ¿Por qué esto no se respeta? Bueno, un poco sucede a medias, ¿no? Algunos sindicatos logran sortear este techo a las paritarias, porque las empresas pagan igual los aumentos salariales, aunque el gobierno no homologue las paritarias, las empresas las pagan igual, porque necesitan pagar buenos salarios, porque necesitan mejorar los salarios. También hay acuerdos ahora que no hacen a los aumentos salariales como no remunerativos, que integran el salario en blanco, vamos a decir, sino que incorporan sumas fijas o pagos no remunerativos por fuera del salario en blanco, y eso como que dibuja un poco los incrementos salariales, cosa que no es necesariamente buena, digo, pero hay maneras de escaparse. Y también porque lo que pasa es que la negociación todavía es tan recurrente, porque todavía hay inflación, aunque sea mucho más baja que la de años anteriores, es una inflación comparativamente con otros países alta, eso requiere que todavía haya negociaciones paritarias cada 3 meses. Entonces, mientras se está viendo si se homologa o no se homologa, ya hay que negociar de nuevo. Claro. ¿No? Entonces, es como que la dinámica de la negociación supera cualquier techo. Esto digo como para relativizar también los efectos de la política del techo a las paritarias. Tuvo efectos porque efectivamente se congelaron los salarios, pero no es que las negociaciones paritarias están todas en todos los sectores por debajo de la inflación. En promedio están igual que la inflación, ¿no? Okay. En los últimos meses. Hay algunas que les va mejor, otras que les va peor. Juan, tenemos unos minutitos todavía y, perdón, quería preguntarte, vos estás trabajando mucho el tema de una reforma laboral en los últimos años, bueno, dentro del marco del peronismo también es un debate, ¿no? Digo, nosotros tenemos el actor esencial de nuestra doctrina es el trabajador y la trabajadora, y hoy por hoy los parámetros bajo los cuales esa doctrina se movía se están transformando vertiginosamente por, la tecnología, los modelos de home office, los empleados de aplicaciones. Bueno, hay una serie de situaciones que requieren que como compañeros militantes peronistas que quieren volver a gobernar este país, se tienen que volver a repensar, ¿no? Entonces me parece súper interesante el trabajo que estás realizando vos y otros compañeros más y compañeras más, y quería preguntarte ¿por dónde tendríamos que empezar a pensar una reforma laboral acorde para que luego la derecha no tome estos temas y aplique la famosa flexibilización laboral con un nombre bonito que resignifique como algo súper mega tecnológico y demás, como solía ser el macrismo, por ejemplo? Digo, porque si nosotros no tomamos esa bandera la van a tomar los libertarios y van a hacer una reforma laboral muchísimo peor y la van a aprobar extorsionando a los gobernadores muchísimo peor de la que nosotros podríamos estar imaginando. A ver, bueno, gracias por la pregunta. Concuerdo, digamos, con el análisis de la pregunta en el sentido que si la palabra reforma sobre el trabajo, el concepto, la idea del cambio, no se pone en discusión, entonces se regala a los intereses que en verdad lo que buscan es mantener el statu quo y, por supuesto, torcerle el brazo a los trabajadores en la Argentina. Yo entiendo que como las reformas laborales en general son nombradas en perjuicio de los trabajadores,
eso nos impida pensar en una agenda propia para poder nombrar a la reforma laboral como el cambio que permita que las leyes laborales sigan protegiendo al trabajador, las que están, las buenas, pero también podamos pensar en maneras de innovar, en regulaciones y en políticas para ampliar la protección laboral hacia los trabajadores y trabajadoras que hoy no están alcanzados por esa protección. Esto me parece que por lo menos nos sirve para repensar qué significa hoy justicia social, ¿no? ¿Qué significa hoy ofrecer un horizonte de futuro para las personas que están sufriendo ese malestar en el trabajo, ¿no? Y creo que en esto podemos coincidir, o sea, hasta se puede coincidir políticamente a un lado a otro de la grieta que permanece, ¿no? Todos estamos de acuerdo que hace falta una reforma laboral. El tema es en qué sentido, ¿no? Algunos necesitarán una reforma laboral para poder bajar costos laborales e incrementar la productividad, algunos necesitarán una reforma laboral para ampliar protecciones sociales. Bueno, podemos discutir en estos términos, por nombrar nomás algunas de las cuales a nosotros creo nos serviría discutir o plantear sobre la mesa. Una de ellas es reducir la jornada de trabajo, sin reducción salarial, e incorporar derechos laborales para poder conciliar mejor las tareas de cuidado con las tareas laborales. Esto es introducir el principio de la soberanía del tiempo de trabajo en las relaciones laborales. Es decir, además de reducir el tiempo de trabajo sin reducción salarial, algo que si se hace bien y de manera planificada no debería afectar la productividad, sino más bien lo contrario, y soberanía del tiempo de trabajo para que las personas que cuidan puedan decidir sobre su propio tiempo para poder cuidar mejor. En esto, por supuesto, aparece sin dudas la ampliación de las licencias parentales, un poco para las mujeres que tienen las licencias por nacimiento de hijo, por ejemplo, pero podría ser ampliada, pero con una ampliación muy sustancial para las personas no gestantes. Digo, si no podemos imaginar más descansos, más vacaciones, más licencias y reducción de la jornada de trabajo, probablemente ni siquiera podamos imaginar una reforma laboral inclusiva, progresista. Esto lo digo como un eje a discutir. Ahora, de fondo, lo que me parece es que de lo que se trata de discutir es qué significa justicia social hoy, ¿no? Vamos a defender los derechos de los compañeros y compañeras que ya están protegidos, o vamos a pensar en extender esos derechos a los compañeros y las compañeras que no tienen sus derechos laborales protegidos. Aquí incluyo a los trabajadores independientes, a las trabajadoras de la economía popular, y la discusión de, por supuesto, de dónde se extraen esos recursos para poder cumplir con esos derechos, ¿no? Hoy un monotributista se tiene que pagar su propia jubilación, hoy un monotributista se tiene que pagar su propio descanso, hoy un monotributista se tiene que pagar sus propias vacaciones, sus propios aportes jubilatorios. ¿No podría haber un aporte un poco más solidario, contributivo del sector privado para que trabajadores que aunque no están en relación de dependencia puedan gozar de derechos laborales básicos, universales? Porque podemos estar de acuerdo que los trabajadores independientes, cuentapropistas o de la economía popular, como se les quiera llamar, son trabajadores y trabajadoras y son merecedoras de derechos. Bueno, durante el gobierno anterior esto estuvo en discusión al interior del peronismo, pero en ningún momento pudimos traer a la discusión al sector privado para que pudiera poner lo que hay que poner para garantizar los derechos de estos trabajadores. Digo, como para traer un tema un poquito más polémico que simplemente la reducción de la jornada de trabajo. Si no, siempre los recursos siempre salen del Estado, ¿no? Que eso también es otra discusión, ¿no? De que vienen los de la derecha y te dicen, che, está bien, está todo muy lindo, pero ¿de dónde sacas la plata para hacer lo que me estás pidiendo? Porque si el índice de natalidad está bajando vertiginosamente, el día de mañana ni siquiera va a ser solvente una caja de jubilaciones. Digo, porque somos menos los trabajadores activos que los pasivos, que viven más años, requiriendo quizás una mayor cantidad de cuidados por parte, ¿no? del sistema de salud.
Y eso Eso es lo que dice la derecha, no que, digo lo que digo yo. sí, no, queda clarísimo. Pero además lo que vos describís, digamos, como una situación que además, en términos de datos, es cierta. Digo, los recursos de la seguridad social eh, provienen en un 50% de los aportes y contribuciones de los trabajadores y de las empresas del sector privado registrado, ¿no? Del sector formal de la economía, y otra buena parte de los recursos de impuestos que pone el Tesoro Nacional con impuestos de otro origen, ¿no? Es cierto que tenemos un problema de sustentabilidad de los recursos de la seguridad social, y en la medida que se achique la formalidad del trabajo no podemos imaginar extender esos derechos. Bueno, nosotros creo que tenemos una convicción que también es política y si no ideológica, de que no tenemos que relajar derechos para ampliar la protección social, ¿no? Que no tenemos que debilitar la protección social para ampliarla, que es la propuesta de la derecha, ¿no? En esto lo tenemos claro. Ahora, tenemos que tratar de imaginar de dónde poder obtener recursos, es decir, hacer al sistema más solidario para poder extender derechos, para poder ampliar las protecciones. Lo que pasa ¿Dónde ahí, está Juan, el aporte, dónde está el aporte de los grandes evasores en la Argentina para pagar las licencias por maternidad de las compañeras monotributistas o cuentapropistas que trabajan en los comedores, que trabajan en las ferias, que trabajan en la venta ambulante, digo, por dar algunos ejemplos nada más, ¿no? Sí, ahí me parece que se cruzan varias cosas. Una tiene que ver con, uno no puede pensar una reforma, una innovación laboral, le podemos llamar de una manera más linda o no, pero sin la cuestión de pensar la previsión social, digo, en términos de las jubilaciones. Eso tiene que ir de la mano sí o sí, porque vamos hacia una sociedad más longeva y que no solamente tiene que ver con el sistema de salud, sino con el sistema de cuidado en su integralidad y una reforma tributaria. No, y ahora también con un aumento sustancial de los trabajadores en la informalidad de más del 40%. Entonces, digo, si no lo podemos trabajar en todas esas dimensiones, lo veo muy difícil. Y lo tercero es que me parece que también nos cruzamos, y acá lo venimos trabajando bastante, o lo venimos diciendo bastante también en diferentes programas, que es cómo se transformó, digamos, ese sujeto político de trabajador y la trabajadora, donde vos lo que tenemos enfrente ahora no es solamente Milei, o la derecha en el sentido de las grandes estructuras o de los grandes personajes, sino la gente diciendo que no quiere hacer un aporte solidario. Quiero decir esto porque si no, digo, los representantes del pueblo, lo que votaron el 54%, por supuesto que quizás no todos están de acuerdo con todas las medidas de Milei, no estoy diciendo eso, pero el otro día me llevaba un chico, digamos, del Uber y me dijo, no, bueno, ¿por qué yo tengo que estar aportando? Soy monotributista y no me interesa, y además, ¿para qué? Si voy a ganar 300.000 pesos. Entonces, ¿para qué voy a hacer un aporte si al final voy a ser un pobre? ¿Se entiende, no? Digo, en la lógica de cómo eso se va retroalimentando. Bueno, hay algo que también se traduce en los propios trabajadores y trabajadoras. Sí, creo que la respuesta que te daba el chofer de Uber, digamos, es una respuesta sensata, de sentido común, y además reflexiva. Está en lo cierto. Un trabajador monotributista que trabaja por cuenta propia, que es verdaderamente independiente, tiene lógica que aporte por sí mismo porque no está empleado por otro. Cuando un trabajador está empleado por otro, como un chofer de Uber, aunque este sea informal, ¿no? Cuando una persona está empleada, trabaja para otro, el que tiene que aportar a la seguridad social es el otro. Es correcto. Digamos, son las empresas las que tienen que aportar a la seguridad social por los trabajadores que emplean. El problema es que hay un trastocamiento de los valores y de las realidades en una etapa en la cual parece que no vivimos en el capitalismo. ¿No? Como, digo, el presidente habla como si estuviéramos viviendo en la Rusia soviética de 1972. Y la verdad es que la Argentina está en el capitalismo. Digo, y las relaciones más, digo, a algunos les podrá gustar más o menos, digo, yo digo, no es que
pero podemos estar de acuerdo que vivimos en el capitalismo, digamos, y que todos tienen que aportar de alguna manera, ¿no? Y bueno, yo pienso que los trabajadores tienen que aportar un poco menos y los que tienen que aportar más son los que necesitan a esos trabajadores para producir. Ujú. Digo, yo trataría de entrar también en esta discusión. Están poniendo mucho los trabajadores por sí mismos y estamos en un periodo además en que los ingresos están tan resentidos que andar exigiéndole a los trabajadores o a los compañeros, ¿no? Que sigan poniendo, ¿no? Bueno, es paradójico, ¿no? Digo, es paradójico. Me Cuando no le parece que exigís a las grandes fortunas. Cuando, como es- podemos volver a decir que los que tienen que poner son los que más tienen. Claro. Y en eso creo que por lo menos hay un 50, si no más, por ciento que acompaña todavía estas ideas. Después que eso se conforme en una mayoría electoral en el Es momento otra de cosa. elecciones es otra historia. No, y después el Coincido momento de con vos en que legitimar. las percepciones del trabajo, Claro. No, las digo, el momento percepciones del trabajo sí. son realmente, para mí, digo, son mucho más sensatas de lo que nos parecen, ¿no? Sí. No, digo que después también para legitimar derechos y tener esas conversaciones, esas pujas de poder redistributivas es la historia de la Argentina, ¿no? Digo, de cómo quienes tenían un proyecto de redistribución de la riqueza luego terminaron con destinos bastante difíciles, ¿no? Digo, ahora lo estamos viendo en Cristina Fernández de Kirchner, Perón con el exilio. Digo, si recorremos nuestra historia, ¿no? Digo, quienes trataron de distribuir un poquito mejor la riqueza, porque ese es el verdadero debate del establishment financiero, digo, me la llevo toda o trato de ver cómo hacemos un país más justo, no les interesa, ¿no? Obviamente. Bueno, Juan, estamos con el tiempo ahí que nos corre, ojalá algún día te puedas venir a la radio. Sí. Encantadísimo, encantadísimo. Tenemos un montón de temas para Un montón de seguir, ¿no? temas para seguir, así que te vamos a invitar a ver si te podés sumar. Y bueno, te agradecemos muchísimo por la comunicación, gracias y bueno, y disculpas la semana pasada. No pasa nada, al contrario, un gusto estar con ustedes y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Un abrazo. Bueno, acá estábamos con Juan Ottaviano, abogado laboralista, que nos estaba contando un poco cómo está el mundo laboral, el tema de los salarios y demás. Vamos a un pequeño cortecito, muy pequeñito, como para separador, o una musiquita y volvemos en minutos con otra entrevista rapidita que tenemos. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. I watch with glee while you kings and queens fought for 10 decades for the gods they made. I shouted out, who killed the Kennedys? When after all, it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I lay traps for troubadours who get killed before they reach Bombay.
19:44 de la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estábamos ahí escuchando Sympathy for the Devil de los Rolling Stones, porque convivimos con un diablo todos los días, y me parecía correcto ponerlo. Y sabían que sympathy, la traducción es empatía, no simpatía, que acá se tradujo en su momento en los 70 como simpatía. Mirá vos. Pero en realidad el significado de sympathy es empatía. Mirá vos. Así que nada, datos que no... Curiosos. Datos curiosos que te llenan la cabeza y no sirven para mucho, solo para poner un poco de color a la tarde. Pero bueno, estamos en comunicación con una diputada nacional por la provincia de Jujuy. Ujú. Estamos en comunicación con Leila Chaer. Leila, ¿nos estás escuchando ahí? Te saludamos acá Camila García, Charo Álvarez y Diana Holguín de Radio Caput. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo están, Diana, Charo, Camila? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias Buenas por la tardes a la comunicación. audiencia. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, queríamos empezar preguntándote, acá Charo te va a hacer una pregunta. Quería, antes que nada, saber un poco lo que ocurrió en el día de ayer, porque bueno, había una agenda pautada con temas muy importantes y bueno, en un momento sucedió por lo menos lo que se vio en imágenes, una situación que se dio con el diputado Esper. También hubo una situación entre dos legisladoras de La Libertad Avanza que hoy fue denunciada por una de ellas, y se levantó la sesión por falta de quórum, o por lo menos eso es el argumento que plantearon. Y bueno, en ese sentido queríamos hablar contigo para saber un poco qué era lo que había pasado en el día de ayer. Bueno, mira, primero que nada, lo más importante que tenemos que comunicar y que la audiencia y los ciudadanos tienen que saber es que logramos ayer en la sesión emplazar dos comisiones, emplazarlo a Esper, porque Esper, ustedes saben que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que es quizás de la comisión más importante que tiene el Congreso de la Nación, y que se niega a convocar para tratar temas que urgen, ¿no? ¿Cuáles son esos temas que urgen? Por ejemplo, el tema del Garrahan y el financiamiento universitario. La verdad que esto es importante resaltarlo y decirlo, porque es una vergüenza que el Congreso solamente funcione para los temas que solamente le importan al oficialismo y que casualmente no tienen nada que ver con la agenda de la sociedad, con la agenda de la gente, y sobre todo con el ajuste brutal que está viviendo el Garrahan y que también están viviendo las universidades, que además, por cierto, siempre recordemos que ya vetó el financiamiento universitario y que estamos obviamente volviendo a dar la discusión en este país. Bueno, lo que pasó ayer es que tuvimos que convocar una sesión para que finalmente obligarlo básicamente a ser que convoque a la sesión, a la Comisión de Presupuestos, que esto va a ser la semana que viene. El 8 de julio, tengo entendido. ¿Cómo? El 8 de julio. Exactamente, el 8 de julio se van a convocar y va a haber plenario de comisiones y se van a convocar para tratar ambos temas. Esto es de lo más importante que pasó ayer y que, insisto, tenemos que contarle a la sociedad que es el diputado Esper el que se niega a convocar a la Comisión de Presupuestos. Bueno, después la sesión sí se terminó terminó no habiendo quórum, precisamente por una discusión que se dio en el recinto, porque mientras se estaba dando la sesión, nos enteramos de las detenciones que hubieron ayer en el marco de la causa que se armó por la contravención, ¿no?, que se realizó en la casa del diputado Esper. Casualmente lo tiene Esper como protagonista esta situación, y nos enteramos de las detenciones que se habían dado en el marco de la madrugada a más compañeras, entre ellas una concejala de Quilmes, y que
se dieron, como lo dije recién, a la madrugada, le destrozaron la casa, bueno, están incomunicadas. Bueno, y en ese contexto se dio esta situación, ¿no? Leila, te quería preguntar si vos sabías digo, el por qué, ¿no? ¿Cuál es la acusación, digamos, para allanar y romper, digamos, en la casa, digamos, de estas personas? Bueno, es de público conocimiento lo que pasó la semana pasada, hace 7 días, de hecho, que hay una compañera, Alexia, que también sigue detenida en un penal de Ezeiza, ¿no? Sí. Que, bueno, realizaron un escrache en la casa del diputado Esper. Bueno, la detuvieron ya haberla detenido a ella, la detuvieron a la madre, que también estuvo ayer, no sé si también saben que se dio una conferencia de prensa, los familiares y los abogados en el Congreso de la Nación, para contar la gravedad de la situación que está viviendo estas compañeras, estas militantes, y que se profundiza cada minuto y cada día más, ¿no? Y ayer fue una profundización y una gravedad terrible porque, insistimos, esto es un escrache que a lo sumo es una contravención, y tienen detenida hace 7 días a Alexia. Estuvo su madre de 70 años, que ayer lo contó, 3 días detenida, 72 horas detenida, y que también estuvo incomunicada por tener una cédula azul a nombre de ella. Bueno, está detenida la concejala Eva Mieri, quienes también entraron en su casa y le reventaron la casa. Bueno, la verdad que el estado de situación que está viviendo la Argentina es de mucha gravedad, precisamente porque hay un estado de violencia que está generando el propio Estado, que lo genera Patricia Bullrich. También habrán visto que mientras pasaba la sesión, Patricia Bullrich hizo un tuit con la foto de la concejala Eva Mieri, exhibiéndola cual trofeo de una detención, como si estaría atrapando a un delincuente narco, que la verdad que tiene una desmesura total lo que está pasando en la Argentina, y que está promovido por Patricia Bullrich, promovido por el diputado Esper, y fundamentalmente, obviamente, ejecutado por la jueza Rosy Salgado. Leila, muy buenas tardes. Bueno, Camila García te saluda. Quería saber principalmente cuál es el nexo que tienen estas compañeras con la causa. Digo, ustedes hicieron ayer hicieron la conferencia de prensa y demás. Digo, pero supuestamente, ¿y por qué es una causa federal? Porque, digo, debería ser una contravención municipal, si vamos al caso, ¿no? Digo, más allá por el hecho mismo judicial. Pero digo, agarraron a la compañera de Quilmes, agarraron a la compañera del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires. O sea, ¿es así al azar? ¿O supuestamente ellos tienen algún tipo de argumentación bajo la cual le ponen preventiva a estas chicas y encima es una causa, les arman una causa federal? Mira, ayer los abogados fueron muy claros, ¿no? Que encima no pueden acceder al expediente porque está con secreto de sumario. Lo cual, insisto, agrava la situación. Claro, por eso se hizo una conferencia de prensa. Entendemos que es causa federal por haber sido un diputado. La casa de un diputado nacional, pero que además también, lo dijo muy bien el abogado de la familia ayer, que fue el propio diputado Esper el que apeló la excarcelación de Alexia, ¿no? Es decir, que es el propio diputado Esper quien está profundizando el odio en este contexto, en esta situación de estas compañeras, ¿no? Creo que nosotros, mirá, me parece que se ha naturalizado en demasía la violencia con la que los legisladores de La Libertad Avanza y este gobierno, en cabeza del propio presidente Javier Milei, que insulta y atenta contra los periodistas, contra la libertad de expresión, contra los legisladores, contra los militantes, contra todo aquel que piensa distinto. Inclusive es el propio diputado Esper el que hace unos días en un canal de televisión dijo que había que colgar, llenarlo a balazos a cualquier persona, colgarlo en la plaza, y que así
íbamos a aprender, ¿no? Creo que el nivel de violencia con la que se manejan y con la que obviamente yo no puedo dejar de decir que está detenida la principal dirigente de la oposición en la Argentina. O sea, el Estado de Derecho está roto y lo vemos con estas situaciones, ¿no? Que se van a ir agravando y que lo que hace Patricia Bullrich al exponer una foto de la concejala en sus redes también es profundizar el odio hacia la militancia política y fundamentalmente hacia quienes se oponen a una determinada forma de ejercer el poder que es absolutamente violenta, ¿no? Yo te quería consultar, Leila, recordamos que estamos hablando con la diputada nacional Leila Chaer, de la provincia de Jujuy, y yo te quería, bueno, por un lado comentar que las 3 personas más que están detenidas son Iván Díaz Bianchi, Aldana Sabrina Mucio y Candelaria Montes en el marco de esta causa. Y yo te quería transmitir una sensación que a mí me quedó, porque hoy era como cadena nacional el bochorno del Congreso, digamos, en ningún momento se dijo lo que vos acabas de mencionar, que me parece que es súper importante, la cuestión de emplazamiento y casi, digamos, tener que obligarlo al diputado nacional experto a que convoque a la Comisión de Presupuesto. Pero a mí la sensación que me quedó fue que las imágenes, digamos, esa filmación donde se da esa discusión con expertos y se escucha que le gritan algunas cuestiones y demás, me da la sensación que es como entrar en la misma provocación que esta gente, a partir de obviamente utilizar la fuerza del Estado con todo lo que vos estás planteando, que coincido que el Estado de Derecho está en peligro, pero de alguna manera terminan mostrando, digamos, toda una situación que no hace más que seguir alimentando eso, ¿no? Y desde ese lugar me enoja profundamente que lo que salga al día siguiente sea esta cuestión, ¿no? No sé cómo lo charlan ustedes, sí, o cómo lo ven, pero a mí me generó eso. Mira, 2 cosas que te quiero decir. El Estado de Derecho está roto, no es que esté en peligro, está roto en la Argentina. Y creo que no somos totalmente conscientes del contexto histórico que estamos viviendo, donde estamos todos los ciudadanos en libertad condicional. Y te lo digo también viniendo de una provincia que ustedes como periodistas sabrán todo lo que se vivió en Jujuy, y que inclusive en el año 2023 detuvieron a 2 personas por tuitear en contra del ex gobernador Gerardo Morales, digamos. Nosotros que cuando discutíamos o cuando planteábamos que Jujuy era un laboratorio de un modelo que querían exportar a todo el país, hablábamos de precisamente lo que está pasando ahora. Claro. Hubieron 2 personas que por tuitear, hacer una broma que no comparto, porque uno puede compartir o no compartir determinadas situaciones, lo que nosotros estamos poniendo... Bueno, con ese criterio, Esper debería estar preso. Digo, poniendo que hay que colgar a alguien en la... No, pero... Ellos tienen la fuerza del Estado y bueno, está bien, pero inclusive con su propio criterio, quiero decir, si decir eso, digamos, bueno, no importa, pero sí, efectivamente... Lo que nosotros vemos que todos los días, amparados, no sé en qué, ¿no? Amparados en el odio, desde el diputado Esper o el propio, insisto, Javier Milei o cualquiera de los legisladores de La Libertad Avanza, vemos que dicen barbaridades, pero no barbaridades de ignorantes mucho, ¿no? Como le hemos visto a algunas diputadas decir barbaridades con respecto a la canasta básica, que la canasta básica era de 300.000 de una familia, cuando sabemos que está arriba de 1 millón. Y Juliana Santillán, ¿no? Digamos los nombres porque hay que decirlo. Juliana Santillán, exactamente. O desde esa barbaridad que tiene que ver con que si sos legislador y representante del pueblo argentino, mínimamente tenés que saber cuánto hoy sale vivir en la Argentina, desde esa barbaridad hasta la barbaridad de José Luis Esper en la universidad, en la UCA, hablando de Florencia Kirchner, diciendo que era una hija de gran mil puta, en un auditorio sin ponerse colorado, inclusive que la gente que estaba en ese auditorio terminó escrachándolo, repudiándolo y se tuvo que ir. Entonces, a lo que voy es que
nosotros estamos viviendo un momento de muchísima degradación de nuestra democracia. Insisto, si ya hoy está detenida la principal dirigente de la oposición, 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta, digamos, ¿qué queda para cualquier ciudadano? Entonces, cuando vos me planteas esto de, bueno, ¿cuál es la forma de discutirle a estos tipos o a esta fuerza política? La verdad que no tengo la respuesta, ¿no? Es también lo que nos va saliendo, pero sí me parece y lo que tiene que quedar claro es que por lo menos hay una fuerza política que es Unión por la Patria, que no tenemos miedo de discutirles inclusive en los mismos términos que ellos nos discuten, porque ¿sabes qué es lo que también pasó ayer? Quiero contarles lo que pasó ayer, Leila. Sí. Perdón, pero estamos ya fuera de horario, pero te queremos agradecer, seguramente te estaremos llamando, el próximo jueves para seguir profundizando, agradecerte la comunicación, tenemos el programa que sigue. Sí, te pedimos disculpas de que te tenemos que cortar, pero bueno, agradecerte, digamos, la comunicación. Y un saludo muy grande y bueno, obviamente bancando, digamos, las compañeras que están presas y pedir su liberación. Te agradecemos la comunicación. Perdón. No, gracias a ustedes. No hay ningún problema, pero gracias a ustedes por informar y también por reflexionar sobre este tiempo, porque además lo que también estuvimos viendo, y esto para cerrar, es de que desde el día de ayer, después de la sesión y todo el día de hoy, vemos cómo los medios hegemónicos intentan poner el foco en las diputadas de Unión por la Patria y no finalmente en lo que está pasando en la Argentina, no finalmente en la violencia que termina generando el propio diputado Esper y este gobierno con Patricia Bullrich y con la jueza Arroyo Salgado, que es la mafia judicial de este país, ¿no? Gracias. Bueno, gracias, Leila. Les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes. Leila Jaer, diputada por Unión por la Patria de Jujuy. Les mandamos un beso grande y les pedimos disculpas a nuestro compañero que viene a continuación. Gracias, Nos Martín. vemos el jueves que viene. Abrazos. Adiós. Nuestra maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia tiene padre cuando en realidad lo que tiene es madres? Las madres de nuestra democracia son las madres de la Plaza de Mayo, la madre de nuestra democracia es Eve de Bonafini.